Teleamigos y teleamigas, estamos otra vez aquí a Rectoría, el programa de la Universidad de la Gran Colombia en Teleamiga Internacional. Hoy nos acompaña un invitado al que estuvimos buscando durante mucho tiempo. Fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue calificado como el mejor alcalde en Colombia cuando era alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, senador, excongresista. Sufrió un atentado muy difícil que le hizo irse a Cuba a recuperarse, y en ese momento la guerrilla de la que hacía parte, el M-19, se toma el Palacio de Justicia. Pero en últimas, es una muestra de que en Colombia la reconciliación sí es posible, que sí podemos buscar otros caminos para llegar a la paz y que en la democracia todos podemos participar. Le damos la bienvenida aquí a Rectoría a Antonio Navarro Wolf. Señor rector. Antonio, bienvenido. ¿Cómo le ha Usted no es ido? un pelado, pero está así. Casi. Siga. Bienvenido. ¿Cómo le va, hombre? Muy bien, ¿usted? Firme como una gelatina. Bien. Bueno. Ahí lo vi quedo. bailando hace poco en radio. Sí, estuvimos por allá bailando Tombichi y Dávila. Oiga, ¿y uno bailar y todo eso para perder una encuesta? Imagínese. ¿Valió la pena la bailada? Valió la pena. Siempre vale la pena la bailada. Bueno, doctor Navarro, le tengo pues obviamente muchas preguntas, pero una primera por todo esto que está pasando es la siguiente. ¿Es posible en Colombia lograr la paz dentro de la democracia, pero una paz de verdad? Una paz donde podamos hablar y no agarrarnos a madrazos cada 3 días. Yo espero que sí. Ya hay unas paces que se lograron en los años 90 con 4 grupos guerrilleros, el M-19, el EPL, el PRT, el Tintín Lame. Lo de las FARC, pues tiene las dificultades que usted está mencionando. Y el ELN, espero que entienda que el alzamiento armado no tiene futuro, que eso está absolutamente fuera de tiempo. Pero yo confío en que logremos primero un acuerdo para consolidar el acuerdo de paz de las FARC, un acuerdo nacional. El presidente Duque habló de ese tema hace una semana larga y eso no parece que ha cuajado, pero hay que seguir buscándolo. Pero venga, lo voy a interrumpir por una cosa que me tiene a mí un poquito preocupado. En el plebiscito del 57, primera vez que participa la mujer en el siglo XX, a mediados del siglo XIX en Santander ya habían participado, se aprueba en últimas el Frente Nacional. La participación electoral fue masiva, es decir, cerca de los 80% de los inscritos e inscritas pudieron votar y más del 90% dijeron sí, no más guerra fratricida entre los partidos, vamos a compartir el poder. Luego viene la constituyente. Y en diciembre del año 90 solo 1 de cada 4 colombianos salen a votar. 1 de cada 4 votaron por ustedes, entre esos ustedes en la Alianza Democrática de M-19, que fueron la segunda fuerza de la Asamblea Constituyente. 1 de cada 4. Y luego, el 2 de octubre del año 2016, cerca del 40% de los colombianos y colombianas salen a votar y gana el no. Entonces la pregunta que yo le hago es, ¿qué tanta legitimidad tiene hoy por hoy ese acuerdo del que usted está hablando? Pues lo firmó el Estado. No es un acuerdo de gobierno, es un acuerdo de Estado. En la votación del no, el plebiscito, hubo mucha confusión en qué era lo que tenía el acuerdo. Este es un acuerdo de 320 páginas. Yo creo que los han leído, estaban en los dedos de mi pierna izquierda, que es pata de palo. Muy poca gente lo ha leído. Y entonces había mucha confusión de qué era lo que se decía ahí en ese acuerdo y de que se estaba comprometiendo el Estado y la sociedad colombiana. Pero votaron no. Votaron no, sí, eso es cierto, pero después se hizo unas modificaciones. Ese plebiscito pues no era necesario, digamos. No o sea, era, usted dice, ¿fue un error haberlo sometido al plebiscito? pues no sé si fue un error, pero en todo caso, lo cierto del asunto es que el 80-90% de las FARC se desarmaron. Y eso es un hecho real que se puede ver y comprobar fácilmente, entonces eso es bueno. Ahora lo que pasa es que no se ha implementado bien, no se ha resuelto un problema grave que tiene la sociedad colombiana en este momento, que son los cultivos de coca que subieron casi a 200.000 hectáreas, y donde hay coca, que es una economía ilegal, hay grupos armados ilegales que se quieren beneficiar de esa economía. Ese es el tema que yo creo que hay que resolver en términos del problema nacional por resolver para la seguridad. Pero con todo y eso, de todas maneras se ha disminuido la tasa de homicidios, se ha disminuido la cantidad de muertos de la fuerza pública, se ha desocupado el hospital militar. Y eso son realidades, más allá de las formas. Y yo creo que ese proceso de paz hay que consolidarlo, hay que buscar una acuerdo nacional, hay que cerrar la discusión sobre él.
La intención del gobierno del presidente Duque, del mismo presidente, de hacer un acuerdo nacional que no lo ha logrado ni siquiera plantear bien porque dejó parte de las fuerzas políticas por fuera, es una buena idea. Hay que lograr ese acuerdo nacional que le ponga fin a esa discusión y que enfrentemos los problemas que todavía tenemos y son muchos y no estemos mirando para atrás. Acuérdense que en la Biblia dice que cuando alguien mira demasiado para atrás se convierte en estatua de sal. Entonces es bueno saber la historia para no repetirla, pero no hay que estar tan mirando para atrás todo el tiempo porque así no podemos avanzar. Aunque aquí no sabemos si Sodoma y Gomorra está adelante o atrás, no sabría. Porque Pues las no, cosas no van lo tan cierto bien. es que Sodoma y Gomorra era, mire, no mire para atrás porque se convierte en Bueno, estatua pero de mire, sal. le hago la siguiente pregunta. El Frente Nacional, un acuerdo de paz entre los partidos. Y en últimas, con un respaldo muy importante en las urnas. La Constitución del 91, producto de otro acuerdo de paz. Con menos respaldo en las urnas, pero igual una generación que lo pedía, una generación que lo exigía. La constituyente se realizó el 8 de diciembre. Antes es un milagro, ya ha votado tanta gente. No, claro, no. Y como usted quedó de segunda fuerza, va a defender esa votación como sea. Pero lo ese cierto es el 8 que de solo diciembre. 1 de cada 4 colombianos votaron. ¿Estamos de acuerdo o ¿El no? 8 o el 9 de diciembre? Pero ¿estamos de acuerdo o no? 1 de Claro. cada 4 frente al Frente Nacional que votaba el 80%. No, claro, la menos. violencia liberal conservadora fue brutal. Y ahora, bueno, pero el punto es, el 91 fue un acuerdo de paz. Fue una parte de un acuerdo de paz. Y en porque- últimas participaron ustedes como segunda Claro, fuerza política. pero nosotros hemos firmado la paz en 9 meses antes. Realmente la constituyente no fue negociada, no fue nada más que el resultado de una Pero coincidencia participaron histórica. voceros de varias fuerzas guerrilleras, Pero participaron después. sectores distintos. Se incluyó, por eso terminó Claro. siendo un acuerdo. Sí. Usted recuerda, si mal no estoy, Rojas Birri, en su lengua particular, dio un discurso y al final termina Claro, ¿no? diciendo, Y el EPR, por esto el Colombia PRT es y el distinto. Tintín Lame se incorporaron a la constituyente firmando acuerdos de paz. Pero hay se por ahí un estuvo- texto, y mire, se- Ana María Bejarano dice, ustedes excluyeron a los políticos. Y luego los políticos vinieron a reformar lo que aprobaron. Y por No, eso vamos en pero 45 los políticos se reformas. excluyeron solos. Debían ustedes- renunciar al Congreso para poder ser miembros de la constituyente. Los o candidatos. revocaron. Ah, pero eso fue después. Pero claro, es que ustedes los eligen para una cosa y luego hacen otra cosa distinta, ¿o no? ¿Cómo que otra cosa A reformar distinta? la Constitución y nos dieron una nueva Constitución. Claro, porque hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia que permitió que la constituyente fuera, como decía Álvaro Gómez, Una omnipotente y omnímoda. Y por lo tanto, una constituyente omnipotente y omnímoda podía hacer una nueva constitución e hizo una nueva constitución que en general es el último momento de acuerdo nacional realmente serio que hubo en el país en la historia reciente. Oiga, y ustedes que son la segunda fuerza, luego, como también se inhabilitan para aspirar en el 91, terminan en la operación Avispa los tradicionales y el M-19 va desapareciendo poco a poco. Ustedes Así fueron es la víctimas vida. de su propio invento. Así es la vida, así es la vida. En política no hay reglas que se puedan predecir siempre. Se han reformado cosas, evidentemente, pero no hay un cambio, digamos, sustantivo de espíritu constitucional en esa... ¿Nueva esa constituyente o no? Porque hay No, unos que dicen no, nueva constituyente y acabemos esto de una vez. No, eso no es una buena idea. No estamos en un momento de consenso como si lo estábamos en 1990 y 91. Ahora estamos en el momento de polarización. ¿A usted le da miedo que la derecha se tome esa constitución? No es la derecha, no va a salir bien. Ya hay una experiencia. Por ejemplo, en el Ecuador hubo una constituyente en un momento determinado totalmente polarizada y salió muy mal. Después hubo una constituyente más adelante de consenso y salió mejor. Una constitución no puede ser el resultado de la victoria de un sector sobre otro. Tiene que ser un esfuerzo de unidad nacional. O sea, no a la constituyente En este hoy. momento no. Hasta usted que sí no se ve- supere la polarización. Usted sí ve una Colombia muy polarizada. Sí, eso me parece que es evidente y creo que ya lo entiende todo el mundo. Yo le voy a decir una cosa. Yo vivo en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, y a veces recorro los municipios y demás. Y estoy viendo mucha violencia en el lenguaje. Estoy viendo cómo hay lugares particulares donde si alguien cuestiona al expresidente Uribe, hay personas que están dispuestas a irse a los puños. O en otros lugares también, sobre todo sur del Tolima, donde si alguien cuestiona la participación política de las FARC o lo que también hay otros que salen y están dispuestos a irnos a los puños. ¿Qué va a pasar? Porque en Bogotá estamos tranquilos, en Medellín estamos tranquilos, pero uno va a esa Colombia que algunos llaman periférica y el ambiente está muy caldeado, doctor Navarro. Está muy caldeado y también en Bogotá, no sé que no. Está muy caldeado el ambiente del país y por eso hay que buscar cómo nos acercamos los colombianos. Ahora, la verdad es que la política en el mundo
está premiando las polarizaciones. Mire, el señor Trump en Estados Unidos, o el señor Bolsonaro en Brasil, o lo que está sucediendo en países europeos. Está premiando la polarización porque galvaniza a los grupos políticos, porque les da como un espíritu de lucha y de defensa de sus puntos de vista, a veces irracional, pero, o sea, estamos en un momento en la historia del mundo en que no está tan fácil conseguir los consensos, pero yo sí creo que Colombia necesita un primer consenso, la paz con las FARC, la consolidación de ese proceso, la aplicación de lo que se decidió, y que pasemos la página y podamos disfrutar los otros temas que son muchos que tiene la agenda nacional. Y en ese sentido, ¿qué decirnos a los que como yo votamos no? Porque yo voté no. Y me leí el acuerdo completo, leo mucho. Y me lo leí todo y no estuve de acuerdo y dije no, pero ahora, ¿qué decirle a personas como yo que votamos no, a conciencia, leímos, etcétera, sabíamos, estuve en los comités del no también, y luego me refrendan un acuerdo por el que yo voté en contra con la mayoría de los colombianos que participaron? Sí, ¿cómo hacer para que nosotros volvamos a creer? Pues eso es lo que tenemos que encontrar, un mecanismo que le ponga fin a esa discusión, porque finalmente, ¿qué ganamos con esa discusión? Vamos entonces a volver a negociar el acuerdo con las FARC, entonces les devolvemos las armas para que se vuelvan para el monte, entonces volvemos a sentarnos a negociar. Iván Márquez dice que el error fue dejar las armas, ¿no? Pues claro, y está equivocado, y por eso Timochenko y la mayoría de las FARC lo han dicho que no. Esas son realidades que hay que aceptar, con las imprecisiones y diferencias que puede haber sobre el acuerdo de paz, sobre el texto del acuerdo y sobre lo que se negoció, produjo unos resultados que son ahí, que están ahí evidentes y que no podemos ignorar y que creo que son buenos para el país, ¿no? Pues es decir, un acuerdo de paz perfecto, eso no se ha firmado nunca se logra. Entonces, con sus imperfecciones, produjo unos resultados que hay que consolidar. Pero ¿no cree usted que esto de la polarización, que yo también la veo y también me preocupa muchísimo, porque el lenguaje se tornó violento, y usted sabe que cuando el lenguaje es violento, de ahí a la acción, sobre todo a la física, hay un paso muy pequeño? Pero ¿no cree que eso puede ser precisamente porque, digamos, gana el no, y luego se hace un acuerdo en el Teatro Colón con algunos ajustes y no se vuelve a consultar, y hay mucha gente que terminó pues muy incómoda, muy molesta? Probablemente lo que había que haber hecho en ese momento es haber abierto un proceso más concertado, y eso no lo hizo Santos, porque de alguna manera también Santos tenía su agenda propia. Su agenda propia. En su último libro queda claro que él tenía... El Nobel de Paz, ¿no? Sí. Yo creo que Santos es un hombre muy calculador, muy frío, y él dijo, voy a pasar a la historia, y puedo pasar a la historia consiguiendo la paz con las FARC, y se le iba a embolatar si de pronto eso se alargaba y ya él no podía de nuevo ser presidente. Pero bueno, pero lo cierto, además de todo eso, que puede ser verdad, es que hay unos resultados que no podemos pasar simplemente de la página y desconocer. Y los resultados son el desarme de miles de miembros de las FARC, y eso es una cosa buena para este país, por Dios. Bueno, le vamos a mostrar esta foto. ¿Cuál de todos es usted? Yo, uno de esos soy, y yo no consigo esa foto. Uno de esos es usted. Yo soy el de la extrema derecha. Usted es el de la extrema derecha. El mayor, porque estamos en orden de edad. Yo soy el mayor de mis 7 hermanos. Bueno, ¿y cómo termina ese niño sonriente decidiendo, pues, tomar las armas y enfrentarse al establecimiento? Es más, le voy a decir más. Yo soy ingeniero de la Universidad del Valle, ingeniero sanitario. Les contaba ahora aquí a sus colaboradores que en el año 1971 hubo una huelga. Sí. O en el 70, una cosa de esas. Cerraron el semestre y había un profesor visitante del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cali. Y llegó el primer computador a la Universidad del Valle, un IBM 1130. Y como yo era nerd, entonces el profesor hizo un grupo de nerds para aprender a manejar el computador. Y yo aprendí a manejar el computador en 1970, y en 1972 fui profesor de Fortran 4 en la Universidad del Valle. Y me dieron beca Rockefeller, me dio beca el Consejo Británico, fui profesor de la universidad, fui decano, estudié en Inglaterra. Eso me lo contó Escarpeta en estos días allá en Cali, claro, esa historia. Yo estuve 7 años de profesor universitario. ¿Y cómo termina en la guerrilla? Porque hubo un fraude electoral que le hicieron al general Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970. Y yo dije, si a un general retirado le hacen fraude, ¿a quién le van a respetar un resultado en este país? Aquí esta democracia es una democracia tramposa, la que había en ese tiempo. Y entonces
empezaba, era la época también, era el momento que estaba viviendo el país. Estaban los sandinistas, había pasado Cuba. Y habían pasado esas cosas y había como la... No me gustaban las guerrillas que había. Pero se robaron el resultado. Se robaron el resultado, entonces hay que alzarse en armas, pero ¿dónde nos alzamos en Pero armas? venga, le hago esa pregunta y no quiero que la vea picante, pero usted me dice a mí se robaron el resultado porque fue un margen muy chiquito. Fue el 1, pero y pico que se le robaron. Han escrito libros ya No, claro, y hubo un fraude. del fraude Y de los algunos dicen, municipios. López Miquelsen dice que el fraude lo hicieron los liberales en Pasto, otros dicen que lo hicieron los No, conservadores en en la costa Antioquia. del Pacífico de Nariño. Tenemos que... pero Palabras no sé- pendientes. pero no- López Miquelsen dice, el fraude fue en Pasto. No, en municipios del departamento de Nariño. En Nariño, perdón. sí. En la costa del Pacífico de Nariño, pero no solamente López Miquelsen, alguien que fue ministro de gobierno de esa época. Pues usted dice, nos levantamos en almas porque se robaron una elección. Sí, yo decía, pues, ¿a quién le van a respetar el resultado? Pero les cuento, pues, como ¿Y le qué decía, decirle a los de octubre de 2016 que ganaron un plebiscito y después entonces refrendan Pues sí, eso contra pero eso? es- ¿Qué haría? pues- Pero sería legítimo, pregunto, yo no lo haría, pero digo, sería legítimo que alguien diga, se robaron Está- las elecciones de Rojas y este- ahora nos vamos también en armas. Este en nosotros. 1970 era distinto del 2016, el mundo, Sí. América Latina, Colombia. En el siglo XX nosotros no fuimos los únicos que nos alzamos en armas, los liberales se alzaron en armas contra los conservadores. No, en pero ¿no le parece que a 1948. mal de muchos? Bueno, no, esa era la manera en que el país pensaba, Sí. en que el país actuaba, en que el país se comportaba. Y entonces las FARC, yo no me quise meter a las FARC, no me gustaban, LPL, el ELN, que era lo que había en esa época, no me parecían, eran marxistas, leninistas, eso no me convencía. Apareció después un grupo nacionalista que no era marxista, y yo dije, ahí me quiero meter. Y ya era en ese momento, me fui a estudiar en Inglaterra, donde volví a Inglaterra, me nombraron decano y ahí me metí. Ya siendo decano, porque usted Ya va a siendo Loughborough, decano. ¿no? ¿Ah? Usted va a Loughborough en Inglaterra, Loughborough vuelve. University, una beca del Consejo Británico, sí. Entonces, era el momento, era el periodo en que vivíamos, era la Colombia de ese periodo, Pero usted llega a ser el segundo comandante del M19. pero pues se fueron matando a los primeros. Como en A cualquier Jaime guerra, Bateman, digamos. a Iván Marino Espina, a Álvaro Fallar, los fueron matando. Era una época muy brava, esos 80s y todo lo demás. Yo estuve preso, Ustedes se enfrentaron a Escobar con el muerto a secuestradores también. claro, y estuve preso, estuve en la picota 2 años, salí por pena cumplida, me condenaron por rebelión con jurisdicción y mando a 9 años, pero levantaron el estado de sitio, que en esa época había permitido expedir una ley que se llamaba el Estatuto de Seguridad. Y entonces, mire, para que vea cómo era Colombia, ¿sabe cuánto era la pena máxima para rebelión con jurisdicción y mando en 1982 en el ¿Cuánto Estatuto era? de Seguridad? 6 meses. Eso era prácticamente un derecho. Eso Era un Colombia, derecho rebelarse. Prácticamente un derecho. Pues, si por alzarse en armas le ponían una pena máxima de 6 meses. Yo llevaba 2 años, entonces yo tenía 4 veces cumplida la pena. Oiga, y sabía el que pena año cumplida. 85 para usted es muy duro. No, era el 85. En mayo casi claro. lo matan. Claro, me tiraron una granada en Cali. Estábamos intentando un proceso de paz, una negociación de paz con el gobierno de Belisario Betancourt. Sí, claro. Y yo estaba en una cafetería desayunando en Cali y entró un señor y me tiró una granada, o nos tiró una granada, pero estábamos varios en la mesa. Me estalló al lado del pie, me entraron 136 estirlas, por eso quedé hablando como hablo ahora, ¿no? Navarro habla claritito, pero no se le entiende nada, dicen en Pasto. Y bueno, estuve 2 semanas y media en Cali, en el hospital departamental, y después por una solicitud que hicieron una serie de periodistas, Yamil Amad, entre ellos Juan Gozaín, otros, Laura Restrepo, me llevaron a México, me trasladaron con permiso del gobierno mexicano a México, y allá me amputaron la pierna. A mí me amputaron la pierna izquierda en el hospital Mosel de México. Y salí de ahí, A Cuba. después a recuperarme, entonces a Cuba, ahí me hicieron la primera prótesis, y estaba allá cuando la toma del Palacio de Justicia, que usted ya mencionó al principio, ¿sí? Para mí ese tema es muy difícil porque yo crecí, y le voy a contar, yo crecí en un ambiente donde profundo odio al M-19. Mi abuela estuvo en el último grupo de sobrevivientes del Palacio de Justicia, Hilda Díaz, pero aún así muchos de ellos insistían en que en el M-19 había personas diferentes, que había personas como usted que se habían formado, que tenían otra cosa, etcétera, etcétera. Pero después de lo que pasa... No, eso fue un momento muy, muy duro. Es para el muy país. duro y todavía hay personas que no lo perdonan. Claro, y con toda razón. Eso fue una equivocación total del M-19. Yo estaba almorzando. Usted no supo.
No, yo no sabía nada. Yo estaba, pues, para hablar técnicamente por fuera de la línea de mando, porque estaba, pues, sin pierna y en el exterior y todo lo demás. Entonces estaba almorzando y llegó un mesero y me dijo, ¿usted no es colombiano? Y le dije, sí, ¿cómo no? Me dijo, en su país está armado un lío tremendo. Y dije, ¿cómo así? Yo dije, ¿qué pasa? Me dijo, por el M-19. Y yo, ¿cómo se enteró? Por la televisión. Entonces me subí rápido a la habitación a mirar por televisión y lo primero que vi fue un tanque entrando al Palacio de Justicia. Y ahí me pareció, pues, cómo habían hecho un error tan grande como intentar una toma en ese sitio del centro de la ciudad. Me dijeron, esto va a salir mal, y efectivamente salió muy mal. Y realmente, la verdad, fue un error gravísimo del M-19 que estamos pagando todavía hoy, los colombianos, ¿no? Pero nunca pude discutir el tema con quién fue el que tomó la decisión. La decisión la tomó Álvaro Fallar. Pero Álvaro Fallar lo mataron aquí en Bogotá cuando estaba saliendo del país y yo estaba, pues, por fuera. Yo le mandé a decirle a Fallar, estoy totalmente en desacuerdo con eso que hicieron. Me dijo, no, lo discutimos cuando podamos vernos. Pero en la salida de él, aquí en Bogotá lo mataron y hasta ahí llegó. Entonces nunca pudimos, digamos, conversar el tema con quien había tomado la decisión de esa operación equivocada. Pero de ahí se desprende una cantidad de cosas que tampoco se han reconciliado. Es decir, una prima tercera mía saca también un libro sobre el Palacio de Justicia y obviamente increpa con el tema de los militares y los desaparecidos y una cosa. Muy difícil todo lo que pasó, pero ¿no será que también nos toca reconciliarnos en ese sentido? Bueno, decir, venga, ya pasó. La familia de Yesir Reyes, cuyo papá murió en el Palacio de Justicia, hizo un acto de reconciliación en Ibagué hace como 2 o 3 años. Sí, lo vimos. Y allá estuvimos y, hombre, pedimos perdón, porque había que pedir perdón. Invitaron también a Belisario Betancourt, que estaba vivo todavía. Creo que ese tipo de cosas hay que hacerlas todas las veces. Estamos esperando las memorias de Belisario, ¿no? Porque él dice decía que una vez fallezca, Sí, sale el libro, no ha salido. No ha salido, eso es verdad. Bueno, pero le muestro otra. Después de esto, Horacio Serpa Uribe, Antonio Navarro Wolf y Álvaro Gómez Hurtado presiden esa asamblea que muchos sí decimos que fue un acuerdo de paz con todos los problemas que tuvo. Y tengo que hacer un comentario. De los 3 que están en esa foto, 2 fueron senadores hasta el periodo anterior y el otro no alcanzó a llegar porque lo mataron. Porque al otro lado también le mataron mucha gente, ¿no? ¿Qué recuerda usted de esa época de la Constituyente? Bueno, la Constituyente salió como una coincidencia histórica entre el acuerdo de paz del M-19, que no había negociado nada de eso, y un movimiento ciudadano, que se llamó el movimiento de la séptima papeleta. Dicen que nunca contaron esas séptimas papeletas, Sí, fue más un hecho político, no las contaron, ¿no? Pero fue un movimiento que tuvo gran respaldo ciudadano. Los estudiantes de varias universidades, con apoyo de profesores y después de muchísima gente, decidieron introducir un 7º voto. En esa época los votos los repartían los partidos, no los repartía el Estado, no había tarjetones. No, yo me acuerdo de estar doblando votos liberales. Yo soy conservador, pero en esa época doblaba votos liberales con mi abuela. Entonces decidieron poner un 7º voto, se llamó la séptima papeleta, y decía sí a una asamblea constituyente. Entonces fue elegido en esa elección de ese año 1990 César Gaviria. César Gaviria. Después del asesinato de Galán, por supuesto. Después del asesinato de Luis Carlos Galán. 3 asesinatos: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León Gómez. 45 días después de haber firmado el acuerdo de paz. Momento, pues, dificilísimo para nosotros, porque ¿qué hacíamos? ¿Nos quedamos o nos vamos o nos devolvemos? Y usted aspiró también. No me acuerdo el lema de su campaña en esa época. No, pero eso fue después de que mataron a Pizarro. Yo heredé esa candidatura, claro. Y el lema era palabra que sí. Eso, palabra que sí. La palabra se cumple como en la época de nuestros abuelos, en que no había escrituras, no había notarías y se hacían negocios de palabra. Nosotros tenemos la palabra de paz y la cumplimos pese a la muerte de Pizarro. Bueno, lo cierto es que César Gaviria fue elegido presidente y decidió que valía la pena intentar una asamblea constitucional, una reforma constitucional en una asamblea con un temario establecido. Sí, acordado, porque se acordó con varias fuerzas políticas, incluidas con nosotros. Pero eso fue a la Corte Suprema de Justicia, que tenía que darle vía libre a un hecho que no tenía, digamos, no estaba en la Constitución, porque eso no existía en la Constitución, la posibilidad de una asamblea constitucional o constituyente. Y la Corte Suprema de Justicia, por 13 votos contra 12, decidió que sí había que hacer esa asamblea constituyente, porque era la excepción era la expresión, del constituyente primario, del ciudadano, de manera directa.
y que eso sí, no podía tener temario. Eliminó el temario. Le dio a la Asamblea toda la capacidad de hacer lo que quisiera en esos 5 meses de funcionamiento de la Asamblea. Entonces, pues vino la elección, que fue un 9, 8 o 9 de diciembre. Obviamente votó muchísima menos gente ese día, pero la gente La cuarta parte. Sí, la gente está pensando es en Navidad, Año Nuevo y el Día de las Velitas y todas esas cosas. Pero votaron pues una cantidad de personas y ahí nosotros sacamos la segunda votación más alta. Los liberales en Operación Avispa sacaron 25 constituyentes, nosotros elegimos 19. Y ahí Salvación Nacional 9. Y Salvación Nacional 11. 11. Entonces éramos las 3 fuerzas más votadas en la Asamblea. Nadie tenía mayoría. Eran 70, de manera que la mayoría eran 36. Pero entre las 3 la tenían. No, entre los 3 sí, pero había pues otros conservadores. 2, Misal Pastrana Borrero. El 5 Partido tenía, Social Conservador. Ellos tenían y 5, vía Operación Avispa 2, Rodrigo Llorea, bueno, Juan Gómez Martínez, bueno, etc. Entonces yo dije, hombre, ningún grupo tiene mayoría. Armemos una presidencia distinta. Yo había sido ministro de Salud de Gaviria. Él, precisamente como hemos hecho ese acuerdo de la Constitución. ¿Cuánto tiempo fue ministro? 3 meses, creo. Como 4 meses, sí. Yo fui ministro de Salud en el 7 de agosto de 1990, me posicioné. Y luego ya para la constituyente. De ahí renuncié para ser candidato a la constituyente. Entonces me fui a donde Gaviria. Dije, hombre, presidente, hagamos una presidencia distinta. No hagamos una cosa como las tradicionales, una presidencia colegiada o rotativa. Me dijo, no, presidente liberal, primer vicepresidente ustedes y segundo vicepresidente Salvación Nacional, que es la de Gómez. A mí no me convenció. Entonces le mandé un mensaje a Álvaro Gómez. Reunámonos con el doctor Melo Guevara. Y en la taza de Melo Guevara, él nos dejó la taza vacía y me reuní con Álvaro Gómez. A los 5 minutos estábamos de acuerdo. Hubo química. Nos entendimos y acordamos una presidencia. Pero se conocían de antes porque ustedes lo han secuestrado. No, yo no lo conocía, pues usted lo iba a conocer. Yo estaba en el exterior. Pero el M-19 lo conocía. Sí, el M-19 sí, pero... Y él sabía que yo había ayudado a que lo pusieran en libertad mientras estuve en el exterior. Bueno, lo cierto es que el señor aceptó y nos reunimos y nos entendimos inmediatamente. Hubo química, hubo migas química ahí. Y decidimos que valía la pena una presidencia colegiada. Él no estaba muy de acuerdo con hacer una nueva constitución. El lema de la campaña de él, cuando la elección de constituyente era, con la constitución de 1886 se puede gobernar. Pero después de que nos pusimos de acuerdo y que empezamos un proceso hicimos el acuerdo de armar una mayoría y comunicarle al gobierno del Partido Liberal que tenía un puesto en la presidencia colegiada. Fue un golpe. Sí, era una cosa le armamos la mayoría y le dijimos, ahí tiene el asiento, lo ocupa si quiere, si no, no. Pero ahí está su silla. Pero ya teníamos 40 constituyentes. ¿Y quiénes respaldan eso? El Partido Conservador respalda esa posición. Todo el Partido Conservador. A través de Gómez, claro. La UP, los indígenas, los cristianos, nosotros. Armamos una mayoría donde se quedaron por fuera los liberales y el sector de Misael Pastrana. Ellos querían una... Es que Misael elige 2, él elige 2. Y otros conservadores suman 5. No, ellos eran 5. ¿Sí? ¿De la misma lista? Sí, de la misma lista. Se llamaba el Partido Social Conservador. El PSC, sí. Sí. Pero entonces, además Gómez mete en su lista Salvación Nacional a Carlos Lleras de la Fuente. Claro, él mete liberales lista, y una claro, cosa. él metió una lista plural. De ustedes también, ustedes metieron a Mario Lacerda Pinzón. No, pero ese fue después. Sí. Eso fue Perdón, para el Congreso. Sí, pero ahí metimos a Carlos Sosa Escobar, sí. a Álvaro Leiva, que era conservador, a María Mercedes, ¿cómo se llamaba? Una poetisa. Metimos una lista en que había miembros del M-19 y gente de los partidos históricos. En la constituyente además está Pacho Maturana también. Pacho Maturana. Bueno, entonces armamos en la mayoría y esa mayoría finalmente, cuando se dieron cuenta, el gobierno y los liberales se habían nada que hacer, entonces estuvieron a Horacio Serpa y armamos esa presidencia colegiada o colectiva o triunvirato, que fue la que dirigió todas las sesiones de la constituyente en un ambiente de mucho consenso. Oiga, ¿y usted siguió hablando con el doctor Gómez después de la constituyente? Sí, después tuvimos conversaciones y bueno, ahora están precisamente investigando qué fue lo que pasó. Yo estaba como alcalde de Pasto cuando a él lo mataron, en el 95. Yo cuando después de la constituyente, intenté la presidencia de nuevo, perdí y entonces me dijeron, venga, papá, usted es pastuso. Me fui para mi tierra y fui elegido alcalde de Pasto. Ya estaba ya ejerciendo la alcaldía
cuando mataron ¿Cuántas a veces fue Gabriel alcalde de Gómez. Pasto? No, alcalde de Pasto una sola vez, después después fui gobernador de gobernador, sí, Nariño, pero después de 8 años en el Congreso. Fui representante a la Cámara por Bogotá en 1998. 120.000 personas votaron por mí aquí en Bogotá. Pero usted se ganó un premio al mejor alcalde, Sí, me gané el premio al mejor alcalde de terminando Colombia. su alcaldía. Sí, me fue muy bien, hice una alcaldía muy cercana de la gente, participativa, con muy buenos resultados, entonces me dieron el premio al mejor alcalde de Colombia. Y viene a ser representante de la Cámara por Bogotá. Por Bogotá. ¿Por qué no por Nariño? Porque estaba inhabilitado porque fue 3 meses Alcalde. después de terminar la alcaldía. Entonces no podía ser candidato en Nariño porque había sido alcalde de la ciudad de Pasto. Y luego salta al Senado. Después me presenté al Senado, después me volví para Nariño y fui gobernador de Nariño. Después volví al Senado otra vez y ahora estoy aquí. Bueno, muy bien. Estamos con Antonio Navarro Wolf, a Rectoría, aquí en Telamiga Internacional. Ya regresamos. A Rectoría llamamos a Antonio Navarro Wolf, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ex senador, ex gobernador, ex alcalde y un ejemplo de que las cosas sí pueden cambiar en Colombia y nos podemos reconciliar. Doctor Navarro, le muestro esta foto. Esto me acuerda de, con todo el respeto, ¿no? De Simón el Bobito. Ahí usted qué estaba haciendo, estaba pescando Simón una el Bobito candidatura. llamó al pastelero. A ver sus pasteles, los quiero probar. No, estábamos mostrando un hueco que había en la calle 98, 99, saliendo a la 11, que era tan viejo y tan hondo que hasta se podía pescar. ya está un flotador. Vea. Oye, pero antes del módulo pasado, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. En el tema de Palacio de Justicia, donde usted me contó, ¿qué tan grave fue eso para usted y su familia? Yo tenía un año, pues no. Sí, bueno, pero ¿usted ya perdonó? Yo no sé qué responderle a eso, porque yo, de alguna manera, en mis años mozos de revolucionario, cuando creía en la revolución y demás, después soy muy conservador, en esa época creía que había alguna razón. Hoy en día, no sé, yo quisiera perdonar. Alguna vez le pregunté a Gustavo Petro en un ejercicio que se llamó Evolución Colombia, que usted participó allá también, que estuvimos en el Pórtico, y le dije a Gustavo Petro, le dije, pero es que ustedes no nos pidieron perdón. No, hemos pedido perdón Y muchas Petro veces. lo que me dijo es, hay muchas cosas que pasan y uno no entiende por qué, y bueno, ahí como que se quedó eso. Entonces, digamos que me gustaría decir que sí, pero le diría mentira. Yo creo que son como Bueno, fíjese usted, cosas. todos los que participaron decidiendo o siendo parte de la operación están muertos, todos. Los que somos sobrevividos no tuvimos, digamos, Sí, participación usted estaba en directa. Cuba. Sí. Entonces, la verdad es que pues hemos pedido perdón institucionalmente, digamos. Pero yo creo que vale la pena que aquí hiciéramos eso. Sí, no, está bien. Yo le pediría perdón a nombre del M19 sabiendo que fue un error espantoso y que no debía haberse hecho eso y que las consecuencias de eso han sido muy graves para el país a lo largo de todos estos años. Pero vale la pena que esa reconciliación sea una reconciliación que realmente suceda. Así como lo hizo la gente de Yesid Reyes y su familia. Pues es que a nosotros no nos pidieron perdón. Pero imagínense. ¿Qué hay que hacer? A ver, Que nos pidan perdón. bueno, ¿a quiénes? A la familia mía. Bueno, pues aprovechemos a ver este programa de televisión y yo Bueno, les pido perdón aprovechemos. formalmente a nombre de los que tomaron esa decisión equivocada, pero les pedimos perdón porque realmente no podía ser el propósito que finalmente terminó siendo afectar a tantas personas y a tantas familias. Yo lo perdono. No me va a hacer llorar hoy. Un momento muy emotivo para mí, aquí en la Rectoría de la Universidad de la Gran Colombia, y de antemano agradecerle a usted, doctor No, Navarro, a usted, hombre. por ese gesto que no esperaba ni lo teníamos previsto, ni mucho menos. No estaba por en eso el nos programa, tocó la no pausa. estaba en el libreto. Pero bueno, Pero yo no quise dejar pasar ese momento porque sentí que no había... Que eso yo no había lo esperaba pasado y le todavía. agradezco, de verdad, Sí. infinitamente. Bueno, le vamos a mostrar imágenes de personajes que seguramente lo marcaron hasta en su vida para que usted me cuente qué le genera ver estas imágenes. Carlos Pizarro. Pizarro era hijo de un almirante de la Armada colombiana, estudiante de la Universidad Javeriana, que se metió al M19 por razones que yo no sé exactamente porque nunca las conversamos.
pero parecido de alguna manera a una persona estudiada, de una familia de clase media importante. Mi abuelo era general del ejército de Colombia, mi abuelo paterno, y el papá de Carlos era almirante, entonces de alguna manera teníamos una historia parecida. Trasfondo común ahí. Sí, era un hombre muy valiente, tenía una forma de hablar muy especial y fue el que condujo al M-19 a la firma del acuerdo de paz. El que se dio cuenta con toda claridad que el alzamiento armado no tenía sentido, que eso era la historia de Colombia y que se había hecho muchas veces, pero que no era el camino correcto. Y él fue el que convenció, porque como era además muy bueno en la actividad de comandante guerrillero. El comandante Papito, le decía a mi mamá. El comandante Papito, pero lo ha puesto, pero tenía mucha autoridad frente a los guerrilleros del M-19. Incluso en Santo Domingo, Cauca, alguna vez leyendo un texto, estuvo Estanislao Zuleta también allá en su momento, dando charlas, exponiendo por qué teníamos que hacer la paz. Y Pizarro era un hombre muy valiente, personalmente, ¿no? Y entonces tenía mucho prestigio entre el guerrillero de base. En ese momento en que se tomó esa decisión de paz, todas las guerrillas nos dijeron que estábamos equivocados. No, eso no, eso están equivocados. Y él insistió. Y él insistió, dijo, aunque nos toque hacerlo solos, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo solos. Y lo hicimos. Y 45 días después de haber firmado ese acuerdo de paz, lo mataron. Belisario Betancur. Belisario quería la paz también. Yo creo que realmente los hechos del Palacio de Justicia pasaron por encima de él. ¿Será que él perdió el control? Yo creo que él perdió el control. Hay que esperar las memorias. Hay que esperar las memorias, pero después nos reconciliamos con él. Y yo creo que tenía razón, la paz, fíjese, después de la paz que nosotros firmamos en 1990 fue a cambio de nada, a cambio de unas estoltas y de un indulto, que era lo que hubiéramos podido firmar con Belisario y nos hubiéramos evitado desde el Palacio de Justicia para adelante. Ya pensando retrospectivamente, con Belisario debemos haber firmado la paz. Oiga, pero Belisario mantiene en últimas el Frente Nacional de manera informal y le da participación a los liberales, su ministro de gobierno Jaime Castro, etc. Y llega este otro presidente, Virgilio Barco, y él sí dice gobierno y oposición. Le tocó duro en ese esfuerzo de gobierno-oposición, le tocó además un periodo durísimo, que fue todo ese periodo del cartel de Medellín desaforado. Y los paramilitares haciendo lo que querían. Y los paramilitares y todo lo demás. Un presidente valiente que llegó además ya muy mayor a la presidencia y estaba enfermo. Tenía problemas de memoria, ¿no? Tenía problemas de memoria, sí. Pero con él firmamos la paz. Con Virgilio Barco firmamos la paz en un evento, ahí conocí yo la oficina del presidente de la República. Ahí. Y dijo yo quisiera sentarme acá porque después arranca a aspirar. Yo lo intenté, pero me está pasando ahí lo que dice la zorra y las uvas. Esas uvas están verdes. Bueno, Antanas Mockus. Antanas Mockus, un señor pues distinto al resto de todos nosotros, honrado, totalmente honrado, pero eso me duele tanto que lo hayan sancionado, por lo menos está todavía sin definir definitivamente, pues, pero con la pérdida de su curul en el Senado. Pero era representante legal de una corporación, doctor Navarro. Pues sí, pero no tuvo ninguna participación personal. Pero yo le pregunto a usted, que yo no sé si usted milita hoy en el Partido Verde o en qué partido, supongo que en los Verdes. En el Verde, sí. Si eso le hubiera pasado a un Jerónimo Uribe, ¿qué estarían ustedes diciendo? No, o sea, tiene razón, hay una serie de cosas. Estanislao Zuleta llamaba eso el ejercicio de la no reciprocidad lógica. Pero como le pasó a Mockus, ustedes lo defienden. Si le hubiera pasado a Uribe, lo quisieran crucificar. No, pero en la sección primera del Consejo de Estado, 2 meses antes lo habían absuelto. Pero por otros argumentos. La presidenta del Consejo estaba expuesto con mucha claridad que la jurisprudencia es distinta. Pero por los mismos hechos. Vamos a ver qué resuelven, ¿no? Vamos a ver qué resuelven y hay que aceptar lo que resuelvan, ¿no? Y en eso Mockus ha sido muy sensato. Yo respeto. No, y en eso estamos. Respetamos de manera absoluta las decisiones judiciales. Y le ganó la encuesta esta señora. Claudia López. Claudia López. Sí, yo cumplí la palabra porque la palabra te siente seguirla cumpliendo. ¿Y la va a acompañar? Sí, allá a pescar a los huecos de Bogotá. En lo que podamos ayudarle, le vamos a ayudar. No es muy difícil, Claudia. Yo no la conozco personalmente. Alguna vez pues compartí un espacio en radio. Tengo una buena relación con ella. Fuimos compañeros de Senado 4 años. ¿Qué le aconsejaría a Claudia López cuando vea este programa? Que usted le diga un consejo para que sea alcaldesa de Bogotá. Que esa idea que tiene de unir a los bogotanos la vuelva realidad.
esta ciudad necesita unirse para resolver Pero ¿será problemas. eso posible con ese discurso tan vehemente de no aceptar que Pues la sí. critiquen, no aceptar que un periodista le pregunte, todo le dijo, usted es un Pues ignorante, usted... ese es ¿Usted el cree que reto. eso es? Ese es el Porque reto usted para es una ella. persona que por su experiencia de vida hoy en día ha aprendido a lograr la reconciliación en momentos inesperados, y lo digo por lo que pasó en este programa también, pero a veces siento que Claudia es muy... Bueno, ese es el reto que tiene Claudia, porque aquí los bogotanos tenemos que unirnos, porque los problemas que tenemos que resolver no los podemos resolver sino todos unidos. Bueno, nos metimos a sus redes sociales y mire lo que encontré, que usted compartió con sus seguidores. Sí, sí, Transmilenio no, Metro sí. Esto es su Facebook, perdón, su Instagram. ¿Usted cree que Transmilenio no es la solución? Transmilenio se saturó. Pero en su momento fue una solución. Fue una solución y es un problema de pasajeros hora sentido. Transmilenio hasta con 30.000 pasajeros hora sentido está bien y es una buena solución. ¿Y en cuánto estamos? Estamos en 45.000, Sí, ya no. 50.000 pasajeros hora sentido en la Caracas. Eso no puede ser la solución. Se necesita algo más robusto, que es un metro que puede llevar hasta 70.000 pasajeros hora sentido. Pero sí podremos hacer el metro. Pues todos Doctor hacerlo. Navarro. De a Panamá tiene metro. Santo Domingo tiene metro. Caracas tiene Caracas metro, tiene Quito metro. tiene Santiago metro, es un fantástico Lima metro. tiene metro. Y aquí nosotros nos quedamos en qué. ¿Por qué no se ha podido? Por el Transmilenio, porque se volvió Transmilenio una solución, digamos, Más barata. más barata y más rápida para hacerla, y nos equivocamos en eso. Necesitamos no una, varias líneas de metro. Pero ¿será que Pero nos va a una pasar ciudad con de el tamaño. metro, doctor Navarro, lo que me ha pasado a mí con el túnel de la línea, que desde que soy chiquito lo están inaugurando y no sabemos qué va a pasar al fin? Pues esperamos que no pase Porque en eso. radio tenemos Metro de Bogotá, la gerencia del Metro de Bogotá, No, hay y un hay- gerente del metro, es que aquí crean los cargos antes No, de las obras. y ¿me hay entiende? una publicidad en radio, súbase al metro. ¿Pero cuál? Pues ¿cuál? Eso te digo yo. Yo escuché la publicidad y me fui para Medellín, allá vamos a abrir una sede, con eso le digo todo. ¿No? Bueno, pero tengo otra de sus redes. ¿Usted sí cree que censuraron a los puros criollos de Rivas en el canal institucional? Pues dijeron que sí, y es posible que sí los hayan censurado. Todo indica que sí los censuraron. Y realmente, pues, ¿Por qué es tan difícil en este país? Y se lo digo yo además como rector de esta universidad, la Universidad de la Gran Colombia, que lo hemos logrado. ¿Por qué es tan difícil entender que la gente puede pensar diferente? Y que uno puede estar aquí sentado tratando de liderar una organización y necesitamos que la gente piense diferente. ¿Por qué nos cuesta tanto a los colombianos eso, doctor Navarro? sí, ese es un problema que tenemos aquí, sobre todo pensar distinto del gobierno, ¿no? Pero digo, no solo en el gobierno del Estado, en el gobierno de las organizaciones, de las empresas, etcétera. Esa cultura de mucho empleado de no patee la lonchera, lo que dice es no diga nada y evítese problemas, así usted sepa que algo está mal. Por eso yo valoro tanto la Asamblea Constituyente del 91, porque se logró. pensando distinto fuimos capaces de hacer las cosas juntos. Y eso es algo que necesita Colombia, que seamos capaces de encontrar puntos intermedios que nos saquen adelante. Pero eso se ha vuelto muy difícil. Entre otras cosas, por lo que ya le dije, es rentable la polarización desde el punto de vista electoral. Mire, le voy a poner un ejemplo de esta casa, de la Universidad de la Gran Colombia. Hace poco tuvimos elecciones de representantes estudiantiles y en la Facultad de Derecho quedó elegida una fórmula muy crítica, muy movida en redes sociales. Criticaban a esta administración, criticaban una cosa, criticaban lo otro, en todo su derecho, con toda tranquilidad, siempre de manera muy respetuosa, pero muy vehemente. Y en algún consejo de facultad que tuvimos, uno de los profesores dijo, es que esos chinos se cansan de molestar y no les gusta nada, ¿qué hacemos? Yo recuerdo que estábamos ahí en la Facultad de Derecho y les dije, escúchenlos. Y lo que estaban pidiendo eran cosas que a nosotros también nos gustan, y era abrir espacios de debate, invitar representantes de todas las fuerzas políticas de este país, hacer eventos diferentes, que la universidad se abriera mucho más, y lo que hicimos fue escucharlos y echar para adelante, y hoy en día han hecho cosas magníficas por la universidad, pero a veces siento, y mi experiencia de vida personal también me lleva a eso, que cuando uno es un irreverente, por la razón que sea, cuando uno es un inconforme, de alguna manera buscan es callarlo en Colombia. Es una cultura del tapen para los de izquierda y para los de derecha. No crea que a los de derecha nos pasa algo diferente. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil sentarnos y decir usted qué opina? Pues es la historia de cómo se ha escrito, cómo se ha vivido, cómo se ha construido. Y yo creo que es un error que tenemos que cambiar. De todas maneras, este es un país que progresa y que se desarrolla y que ha crecido y que es muy distinto del país de hace 20 o 30 años. Pero no somos capaces de interiorizar eso bien y de entender. Pero eso está pasando en el mundo entero. Pero fíjese a Duque. Duque, por ejemplo,
lo que está diciendo es, hombre, pongámonos de acuerdo, Y y no ha podido, y su partido no lo deja, y una cosa y la otra, y uno trata de ayudarle al presidente, él a veces tampoco deja, hay que decirlo con claridad, y no se deja hablar, y una cosa, pero ¿por qué es tan difícil lograr un diálogo, un acuerdo nacional? Pues eso es lo que ahora vale la pena intentar con este tema de las FARC, del acuerdo con las FARC. Por lo menos logremos dejar eso atrás. Un acuerdo sobre lo fundamental, como Un decía acuerdo, Álvaro como Gómez. decía, pero el último acuerdo sobre lo fundamental fue la constituyente del 91, claro. Pero sí un acuerdo sobre un tema que nos una a todos y manteniendo la diferencia. Ese tipo de cosas hay que lograrlas. A mí me simpatiza la idea de ese acuerdo nacional que planteó el presidente, pero pues hay que hacerlo. Le pongo otro meme antes de irnos al cara y sello, como se llama esa sección. Ahí está usted. Este terreno debería usarse para el Parque Simón Bolívar del sur occidente de Bogotá. Y Putin le dice, bravo, denle una cerveza. Eso está en su Instagram. ¿No? El administrador del Instagram me lo... Sí. ¿Ah? Oiga, siempre hay que ponerle humor a la política. Por eso, es hace tanta cierto, falta Jaime eso es Garzón. cierto, ¿No? eso es cierto, imagínese usted. ¿No? Alguien me está diciendo, ¿cómo ve la campaña de Navarro Alcalde? Y le dije, yo la veo cojeando. Y todo el mundo se rió, pero pues era un chiste. No era otra Ya, cosa. el mejor bailador de salsa en una pata soy yo. Bueno, vamos a esto. Preguntas cortas, respuestas cortas. Doctor Navarro, ¿chat o llamada? Chat. ¿Pasto o Bogotá? Ahí sí lo puse en Honduras. Ahí sí me metió en Honduras. Sí. Porque Molano le estaba diciendo, Pastuso no puede ser alcalde de Bogotá en su momento. Ya fui alcalde de Pasto y ya no pude ser alcalde de Bogotá por ahora. Bueno, pero entonces Pasto o Bogotá. Las dos, pues en las dos he vivido realmente periodos muy importantes de mi vida y sumaría una tercera, Cali. Cali también. Pasto, Bogotá y Cali son mis tres ciudades. ¿Twitter o Instagram? Twitter. ¿Ingeniería o política? Me gustaría volver a la ingeniería por ratos, pero ya estoy tan metido en política que me tengo que dejarme en la política. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Educación pública o privada? Ambas son necesarias. Ambas son necesarias. Hay que ampliar las cupos en la pública para la gente más pobre o becas en las privadas para los pobres. O sea, ¿usted está de acuerdo con que el Estado financie en ocasiones educación privada para Sí, la gente más claro. pobre? Claro, también que habrá más cupos en las universidades públicas, creo que eso es importante, pero ambas se necesitan. ¿Legalizar o prohibir? Depende. Depende de lo que estemos hablando. Pero en general, para drogas ilícitas, prohibir. Prohibir. ¿Tauromaquia, sí o no? No. No. ¿Nunca ha ido a toros? Sí, alguna vez fui a toros y creo que es demasiado cruel una corrida de toros. ¿Metro elevado o subterráneo? Subterráneo. Subterráneo es mejor. Porque Fracking. además viví en México, donde hay 13 líneas de metro 12 subterráneas. Sé que eso es Que se mucho puede hacer. mejor. Si se puede hacer, es mucho mejor. Y dice el Guadalajara en el llano México en una laguna, y en esa laguna hay 13 líneas de metro. ¿Fracking, sí o no? No, ¿Por qué no? porque contamina las aguas subterráneas. Tendríamos que hacer unos estudios geológicos muy detallados antes de tomar una decisión de esa naturaleza. Pero si se demuestra que es responsable. Bueno, no, pues habría que ver, pero por ahora no. No tenemos geología suficiente, estudios geológicos suficientes para tomar esa decisión. ¿Multa o cárcel? Multa para lo que puede ser multado. ¿Paz a cualquier precio, sí o no? No, paz, yo soy eso así, amigo de la paz total en mi vida, pero pues no a cualquier precio. ¿Cine o teatro? Cine. ¿Cuy o lechona? Pues la verdad, ajejo. ¿Salsa al parque o carnaval de blancos y negros? Carnaval de Blanco y Negro es el mejor carnaval de Colombia de lejos. ¿Fuerza o con mañita? Con mañita, con maña hijo de la araña. ¿Vehículos eléctricos o a gasolina? Ah, eléctricos toda la vida. Están muy caros todavía, pero eso, ese es el futuro. ¿Ventas ambulantes, sí o no? Sí, ¿Y los, organizadas. y los pero- formales, los que sí pagan impuestos? Pero de todas maneras, no te vamos a hacer con tanta gente que sobrevive de eso. Subiendo a Monserrate, yo subo a pie a Monserrate con mucha frecuencia. Me encontré una señora que ha criado 3 hijos vendiendo en la calle. Bueno, ¿Petro o Robledo? No, pues ambos. ¿Petro o Robledo? Ambos. Yo soy del Partido Verde y
Robledo es del partido Pero Polo. usted fue secretario de gobierno de Petro Sí, y no sí, la sí, tuvo fácil. Y fui miembro del M19 con Petro. Y no la tuvo Pero fácil ambos son trabajando con inteligentes y Petro. capaces. ¿Por qué le renunció a Petro? Porque no estaba bien lo que venía con la Procuraduría General de la Nación en ese momento y no me iba a quedar en la mitad para que me llevaran entre los cuernos. Pero tiene una magnífica relación con Gustavo Petro. Tengo una buena relación con Gustavo, aunque por supuesto voté por Sergio Fajardo en primera vuelta, ¿no? Y después sí por Petro en segunda. En segunda sí. Gobernador de Nariño en 2020, ¿sí o no? No, No. ya les dije que no. ¿Ya no quiere volver al poder local? No, pues no en Nariño, ya estuve allá lo suficiente, tengo un hijo aquí, quiero estar con mi hijo. Bueno, y una última pregunta, doctor Navarro, agradeciéndole por habernos acompañado aquí a Rectoría. ¿Dónde se ve usted en la política colombiana para el 2022? Ahí sabemos que se asoma la candidatura otra vez de Gustavo Petro, que se asoma la candidatura de Sergio Fajardo, sabemos ya que se asoma la candidatura de Rafael Nieto, los liberales seguramente postularán su candidato. ¿Usted qué va a hacer? Fico, el alcalde de Medellín, quiere ser candidato también. También Fico Gutiérrez, también los Char dicen que de pronto quieren Alex lanzar uno de los seguramente suyos. quiere, sí. No, yo no sé, esperemos a que llegue la hora. Ya no estoy angustiado por nada de eso. Usted ya no va a aspirar más. Yo creo que no, pero esperemos. ¿Apoyaría en algún momento una candidatura de derecha? Depende de las circunstancias nacionales, del momento, pero yo no soy una persona de extremos, soy un moderado, la vida me ha vuelto moderado. ¿Se arrepiente de haber tomado las armas? No me queda bien decir eso porque lo dice totalmente convencido que es el camino. Y cuando uno está totalmente convencido, No se puede arrepentir. pues no se puede arrepentir de lo que hizo convencido. Pero entendimos que la paz era el camino y no el alzamiento armado. Hoy en día, primero ¿usted cree que que hay todos alguna en razón para Colombia. eso? Hoy en día, ¿habría hoy alguna razón Ni una para sola. mantenerse en armas? Ni una sola. Y al ELN lo he invitado 100 veces y luego 101. Desármense, están absolutamente fuera de tiempo. Antonio Navarro, a Rectoría en Telamiga Internacional. Doctor Navarro, muchísimas gracias por habernos Muchísimas acompañado. gracias a usted por la invitación, hombre, y sobre todo, qué bueno.